Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa, Gestión Social. Los saludamos en este jueves 27 de marzo de 2014 con la siempre grata presencia de un amigo, ante todo, Jesús Alberto Oliver Rodríguez, licenciado en Economía e historiador. Mucho gusto, me encanta estar charlando coloquialmente de los temas que aquí se... Y más me encanta el auditorio. Qué bueno. Oye, tocayo, porque además tú como licenciado de Economía tienes un manejo de estadísticas muy profesional. Nada más, como dato de curiosidad, ¿qué nos puede decir de la estadística de los diferentes programas que hemos tenido contigo? Bueno, ya son en 11 programas, en 311 días. O sea, casi se ha hecho un programa por mes. Y el que más visitas tiene es el primero que hicimos. Sí, ¿no? El de los planes de estudio. Pero sigue viéndose, porque fue un comentario sobre la contribución a la modificación al programa de estudios de la Facultad de Economía de la UNAM, sí. Claro. Entonces, pues tiene cerca de 750 visitas, o sea, tiene el 20%. Y a las 750 visitas, sí, en YouTube. Sí, y eso significa alrededor del 20% de todos los que programas suman como 3.350 visitas. Entonces, pues, felicidades a ustedes. No, a ti, porque tú eres el que ha cautivado al auditorio con los temas, tocayo. Y me da mucho gusto porque los programas contigo son los que más rating tienen de todos nuestros programas de gestión social. De todos. Qué buena noticia. Sí, tocayo. Tocayo, hay hechos históricos que conmueven a la sociedad. Recuerdo cuando asesinaron a John F. Kennedy en Estados Unidos. Fue algo que impactó al mundo. Uh-huh. Por todo lo que significa ser el presidente de los Estados Unidos, pero además la empatía que tenía Kennedy en el mundo. Él y Jackie, su esposa, era una figura de pareja que representaba mucho a los Estados Unidos. Y hace 20 años nos conmovió en México el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y duele a veces recordar esas historias, pero fueron hechos que sucedieron. Y el tema que tú traes el día de hoy aquí a la mesa es precisamente Luis Donaldo Colosio Murrieta, significado histórico del homicidio. Adelante, tocayo, el micrófono es tuyo. Bueno, quiero decirle al auditorio que aprecio mucho la oportunidad de Canal Patrio para poder platicar coloquialmente este y otros temas. Yo siempre he considerado que eres como mi psicoterapeuta, porque eres un experto en escuchar, en conducir, en hacer la pregunta. Gracias, tocayo. Que se te viene, o sea, eres un conductor, ¿cómo te diré? Muy terrenal, muy representativo de la sociedad civil que representa este programa, y es muy cómodo. Sí. Es muy cómodo, es muy amable, te lo aprecio mucho a Canal Patrio y sus patrocinadores. Sí. Y mira, en realidad yo quería haber tratado en esta ocasión la reforma al campo anunciada por Enrique Peña Nieto, porque me parece un tema fundamental. Ver exactamente, ver qué dijo, ¿no? Sí. Y ante quién lo dijo. Y quiénes lo aprobaron, porque pareciera que nada más le importa al Consejo Agrario Permanente y a los de Sedeto, y a los demás no nos importa. Entonces, además de que no hay ninguna reforma, ¿no? Entonces, bueno, pero dada la oportunidad del aniversario de este suceso de Luis Donaldo, vamos a platicar, repito, vamos a mencionar varios homicidios para ver realmente, cuando decimos el significado histórico, de qué estamos hablando.
Sí, sí, sí. ¿no? Porque ha habido, como tú bien decías, muchos magnicidios. Este no llega a la categoría de magnicidio porque era un candidato a la presidencia. Sí. Y bueno, pues es un homicidio, ¿no? Y no solamente, digamos, el homicidio de Julio César, ¿no? Que es un magnicidio, ¿no? Ah, bien. Gandhi está Francisco Martin Luther King. Martin Luther King. Que Martin Luther King, bueno, ahí pues habría una discusión. Yo no sé, porque mucha gente dice, bueno, magnicidio es cuando es ya un presidente o un papa, un rey, algo así, es un magnicidio. Ya si no, quedan en calidad de homicidios. Martin Luther King es un liderazo, ¿no? Sí. Como también lo pudo ser Ray Charles. O sea, para mí Ray Charles fue un líder, que además era músico, no era un genio. Sí. Pero no, a Ray Charles no lo mataron, pero si lo hubieran matado, hubiera sido un homicidio. Entonces, muchas veces está el problema de los conceptos, de posicionarnos en los... ¿Qué significa? Yo creo, desde mi punto de vista, ya hemos discutido que hay para cada punto en el espacio 50 millones de puntos de vista. Efectivamente. Entonces, sí. Yo lo único que reclamo es el derecho a decir mi punto de vista. Claro. Pero no a imponerme, a tratar de imponer sobre el punto de vista de nadie más. Que todo el mundo tiene necesariamente un punto de vista diferente. Fíjate, tocayo, nos das oportunidad para decirle a nuestro auditorio que los que quieran participar con nosotros, con alguna opinión, con algún relato, con algún hecho, con algún comentario, como dice Jesús Alberto Oliver, aquí en esta mesa hay puntos de vista. Importantes también son los puntos de vista de ustedes. Tenemos chat. Ojalá que se animen a enviarnos sus comentarios y también que enriquezcan la conversación contigo. Quiero mencionar lo siguiente, tocayo, porque es necesario que nuestro auditorio conozca esto. Todos nuestros invitados saben que no tenemos una lista prefabricada de preguntas, sino que el diálogo es muy espontáneo con cada uno de nuestros invitados. Y la propia conversación va dando pauta a tratar de hacer un diálogo, una conversación cómoda, de amigos, una verdadera conversación, un diálogo cómodo. Y yo creo que esto ojalá anime a muchas personas que luego les da miedo venir aquí ante las cámaras, y yo les digo, pero sí es tan sencillo como poder platicar con cualquier persona. Claro. Así es el programa de Gestión Social. Y yo te agradezco mucho los conceptos que tienes sobre nosotros, tocayo, porque procuramos que los temas cautiven a nuestro auditorio como tú lo haces con cada uno de los temas, tocayo. Adelante, tocayo. Entonces, yo tengo un esquema de análisis que contempla mucho los factores culturales y de los ecosistemas. O sea, no es lo mismo el sur que el norte de Italia. Ah, es verdad, claro. No es lo mismo el sur que el norte de España. Ni México tampoco, ¿verdad? Ni Inglaterra. Y en el caso de México, de manera particular, hace falta hacer una historia de estos dos ecosistemas que son Mesoamérica y Aridoamérica. Sí. Entonces, son muy contrastantes, no solamente en clima. En el caso de Mesoamérica, tú tienes el altiplano, que hace... Bueno, la gran densidad de población que hay en el altiplano se debe a la altura sobre el nivel del mar. El clima que tenemos en México, Distrito Federal, pues no lo tiene ninguna parte de la República. Es cierto. ¿No? Eso es lo que explica que haya en el altiplano, porque sería Toluca, un poco más frío, Cuernavaca, o Morelos, Tlaxcala, Pachuca, Hidalgo y el Distrito Federal son el altiplano y tienen sus propias características industriales, culinarias, culturales, artísticas. Y realmente hay todo el catálogo de actividades y ramas que puedas abrir, demográfico, etnológico, que puedas abrir, son particularidades del altiplano. Pero
el primer contraste es Mesoamérica y Aridoamérica. Mesoamérica representa aproximadamente el 60% del territorio. Ah, ¿de México? Sí. Y Aridoamérica el 40%. O es al revés. El otro es más grande. A ver. Es más grande. Aridoamérica es como el 60% y Mesoamérica el 40%. Pero en población, Es más fuerte. Mesoamérica tiene claro. el 70% y aquellos el 30%. Sí, porque mira, si hablamos de Aridoamérica, estamos hablando desde las Californias, Chihuahua. Sí, por supuesto, desde las Rocallosas. Y luego aquí tenemos dos sierras, la oriental y la occidental. Entonces, desde aquí, desde Ciudad Satélite, ya es Aridoamérica. Eso es. Sí, sí. ¿No? Ya. No, tienes razón, sí. Mesoamérica es así, rumbo a Puebla, Sí, rumbo a Cuernavaca, rumbo a Toluca. sí. Pero rumbo a Querétaro ya estás en otro rollo. Es cierto. Fíjate cómo el subcomandante Marcos, que es un líder mesoamericano, casi paseó como Alejandro Magno en Mesoamérica. Pero al llegar a Querétaro empezaron a salir chispas. Ya es otro. Es cierto. Ya es otra cosa. Es verdad. Entonces, desde el punto de vista político, yo creo que ya desde 1750 y tantos, la sensación de riqueza en Aridoamérica por la minería Sí. era muy importante. Entonces ya hay rastros de ideas de independentismo, más o menos orientadas por la riqueza que había. Porque de aquí se financió la colonización de Filipinas, ¿no? O sea, Filipinas es colonización de la Nueva España, ¿no? O sea que el financiamiento salió de aquí. Sí, o sea, la nao de China para allá. Entonces, el punto es que Aridoamérica es la que en un momento determinado, o sea, Hidalgo es de Aridoamérica, ¿no? Sí. El padre Mier es de Aridoamérica. Guadalupe Victoria es de Aridoamérica, ¿no? Sin embargo, Morelos, Iturbide, Santana, Benito Juárez, Porfirio Díaz, son mesoamericanos. Sí. O sea, la independencia en un momento determinado la hacen los criollos, ¿no? Básicamente la minería, los que, como decía Luis Villoro, es la revolución de independencia, no la guerra de independencia. Porque al más puro estilo marxista son dos clases, que en este caso eran castas. Los criollos que la comandan contra los peninsulares, ¿no? Sí. Pero es Aridoamérica. Y después, por gravedad, se queda en Mesoamérica. Por la densidad de población, la riqueza, una serie de situaciones llevan a que el poder político se centre en Mesoamérica. Sin embargo, el conflicto minero nuevamente se hace presente en 1910, lo comentamos en su momento. Sí, La Plata, sí. Y entonces surge el pronunciamiento de Francisco I. Madero, auspiciado por los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos de alguna manera estimularon ese levantamiento. Odiaban a Díaz. Entonces, Francisco I. Madero es un aridoamericano. Y Victoriano Huerta es un prototípico mesoamericano. O sea, el conflicto no solamente se presenta como en 47, en la guerra entre Estados Unidos y México, que es un conflicto nacional, sino en este caso es un conflicto cultural. O sea, en el siglo XX se han hecho todos los análisis sobre este suceso. Yo simplemente quiero agregar mi punto de vista, Sí. es sobre este esquema cultural. O sea, Victoriano Huerta es la viva imagen de Porfirio Díaz, un mesoamericano militar de alto nivel de graduación. Finalmente es un conflicto entre Mesoamérica y Aridoamérica. Muere Madero. Hay todo el significado de Madero, también se han hecho
todos los libros, ¿no? Pero Estados Unidos interviene en 1914 en Veracruz porque estaban importándose armas los huertistas con Félix Díaz, que también eran los porfiristas, digamos, contra el ejército constitucionalista que era Carranza. Y entonces los Estados Unidos intervienen en Veracruz, o sea, invaden México, ponen la bandera en Palacio Nacional, hacen una serie de tropelías aquí y invaden el puerto por cuestiones anodinas. Pero lo más significativo es que hoy, por ejemplo, comparando, hoy Lázaro Cárdenas está jugando el rol que jugó el puerto de Veracruz en esa época. ¿Por qué? Porque ahora no es Inglaterra, Alemania, Japón y Estados Unidos. Ahora es China y Estados Unidos. Y Michoacán el puerto es de hacia la... Cárdenas. Exactamente. Sí. Entonces, estas son cuestiones que si las ves en perspectiva, empiezas a verlas diferente. Empiezas a verlas de manera no solamente anecdótica, ¿no? Sino a ver qué implicaciones tiene, cuáles son los intereses. Oye, porque todos los miles de toneladas de mineral que están sacando por ahí, por Lázaro Cárdenas, dice uno, oye, se admiran del Chapo Guzmán, pero ¿y de esto? O sea, para sacar eso del país es canijo, ¿no? Sí, mucho mineral, Entonces, continúo, o sea, Mesoamérica y Aridoamérica son dos horizontes culturales, dos ecosistemas diferentes, dos tradiciones de población diferente. O sea, en Mesoamérica es donde están las culturas que hacen que todos los mexicanos nos sintamos muy orgullosos del pasado precolombino, desde los huicholes hasta los mayas, ¿verdad? Sí. Pero en Aridoamérica, ¿cómo era la cosa? Pues eran nómadas, cazadores, recolectores. Es cierto. Consecuentemente eran paleolíticos. Y los neolíticos eran los mesoamericanos, porque ya tenían agricultura. Sí. Entonces, consecuentemente, si tenemos dos niveles de desarrollo, pues tenemos dos diferentes niveles de cultura, de mitos y de colonización. Aridoamérica, su componente minero, es lo que hace que cuando llegan los españoles, inmediatamente hacen crecer el territorio mexica de ¿te parece bien? Unos 500,000 kilómetros cuadrados, a 5 millones de kilómetros cuadrados. ¿No? O sea, pues es el mercantilismo, es la minería, ¿no? Entonces, por eso es una historia de colonización diferente. Por ejemplo, los Carvajal, la familia Carvajal, que es de los fundadores de Nuevo León, pues eran sefaradís, ¿no? Entonces van en un momento en que el Tribunal de la Santa Inquisición era tremendo, ¿no? Es el antecedente de la Gestapo, en términos de organización, ¿no? Y se van a Nuevo León pensando que ahí nunca los va a agarrar la Santa Inquisición. Pues ahí los agarraron. Los chinos que se fueron a fundar Mexicali, Pueblo Viejo, Pueblo Nuevo, la Colonia Nueva, la comida regional china, etcétera, 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 pues también se fueron ahí pensando en que ahí no los iban a tratar. Sin embargo, los obregonistas y los villistas fueron muy crueles con la comunidad china de Baja California, ¿no? En 1936, aquí hay el equivalente del enfrentamiento de Mao Zedong y Chiang Kai-shek entre Lázaro Cárdenas del Río y Plutarco Elías Calles, ¿no? Incluso se expulsa a Plutarco Elías Calles. Sí. Y ese es el punto que yo quiero tratar. O sea, de donde quiero colgar el análisis de cómo un michoacano, que seguramente tiene antecedentes, papá, abuelo, etcétera, de esa época. Consecuentemente hubo una suerte de orgullo local en Michoacán, léase en Mesoamérica, de haber expulsado del país al jefe máximo. Entonces, aquí está un libro de Arturo Olivares Casán, que es casualmente mi primo, que se llama El Testamento de Aburto. Y él trae el libro de actas, del puño y letra de Mario Aburto. Es un documento interesante porque es una fuente, ¿no?, de qué es lo que este cuate dijo
de lo que es lo que este cuate escribió. Y bueno, sí es un alienado mental, pero un alienado mental que cuando tú dices, oye, Ali Gacca atacó a Juan Pablo II, tú pensarías que hay un autor intelectual en Occidente o en Oriente. En Oriente. Necesariamente, Sí, ¿verdad? sí, en Oriente. O sea, no. Claro, sí, no. No. No, sí. Ahora, cuando ves el asesinato de John F. Kennedy, bueno, pues es una de las cimas de la Guerra Fría. Bueno, pues cualquiera de los rojetes de la película de Oliver Stone pudo haber sido, ¿no? Y queda como un testimonio de una crisis de la Guerra Fría, en donde, bueno, es el contexto, es lo que determina que sea o un Oswald o un, pues el que tú quieras, ¿no? Terminan haciéndose especulaciones locales siempre, a partir de los intereses, ¿no? Pero si fuera así, entonces, bueno, dice uno, si fueran por ese famoso discurso que la clase política ha traído y llevado, y lo que dijo y lo que significaba y tal, bueno, Luis Donaldo era un cuate que había estudiado desarrollo regional, que estaba, cuando Salinas era secretario de Programación y Presupuesto, en desarrollo regional, Sí, ¿no? sí. Donde estaba el grupo también del hermano de Rojas, Camacho, José Luis Genel, habían un grupo de gentes, ¿no? En desarrollo regional. Por eso Camacho sale cuando Seduvi, a la Seduvi, pero Luis Donaldo se va y es, si la memoria no me falla, es el primer secretario de la Secretaría de Desarrollo Social. Social, sí. Entonces él llevaba todos los programas de Pronasol, claro, y tal. Entonces, pues su discurso no podía ser de otra manera. Él era un cuate, es como si... Y además toda la gente tiene una estructura, que es muy difícil de repente a los 40 años transformarte en el Rayo McKay, ¿no? O sea, ya no ser José de Jesús Zapata, ahora voy a ser el Rayo McKay. Mira, yo conozco a María Los Ángeles Moreno desde hace muchos años, y ella nunca ha dejado de ser subdirectora de empleo de la Secretaría del Trabajo. O sea, su discurso, su forma de analizar y demás, sigue siendo eso, ¿no? O sea, su preocupación a lo largo de su vida pública no ha dejado de ser subdirectora de empleo de trabajo. Y Luis Donaldo no podía dejar de ser de desarrollo social. Sí. Acuérdate de que Esteban Moctezuma fue en un momento determinado con Cedillo y no lo hizo, ¿no? Todo el mundo decía, no, pues es el próximo candidato. Pero hubo pues, un reacomodo político y salió. Entonces, yo no puedo hacer un juicio histórico como se ha hecho en México, que es lo que más se ha magnificado, a partir de una personalidad de cómo la describen sus cuates, ¿no? Que muchos integraron el Congreso, que estuvieron atrás de las modificaciones legales de Salinas. ¿Cómo te diré? Yo no creo que porque haya dicho que México se ve pobreza y sede de justicia, se lo vamos a atribuir a Salinas. O sea, es como si en un momento determinado pues Echeverría pudo haber sido matado por Díaz Ordaz, ¿no? Que lo odiaba además, ¿no? O sea, pero pues no sé, esas cosas son transgresiones que no se han visto, ¿no? Pero así como tampoco Echeverría mató a López Portillo, ¿no? O sea, sin embargo López Portillo lo mandó de embajador a las Islas Fiji, ¿no? Por allá. Y López Portillo no mató a de la Madrid porque el cambio estructural. Son discursos totalmente diferentes. Entonces, querérselo achacar a Salinas por aquel discurso que dio se me hace ¿cómo te diré? Es como también en Estados Unidos dijeron, no, fue Johnson. No, fue fueron los militares que estaban interesados en que no redujera el presupuesto de entonces, de armas. Por eso yo digo, a pesar de que se creó mucha gente se quedó con la idea de que Calles mató a Obregón, pues eran uno y lo mismo. O sea, a Obregón lo mata un alienado religioso ligado a la madre Conchita,
que mucho tiempo vivió en la avenida Álvaro Obregón, dicho sea de paso. Además, Sí, sí. Entonces, sí es, digamos, para ver en la perspectiva histórica, rebasa este tipo de cuestiones de análisis. Yo lo dejo más bien en los aspectos culturales que conforman al sujeto, ¿no? Obregón, pues era un prototípico gente del norte, más bien influenciado por el protestantismo, incluso las formas de producción del farmer. Él mismo era un agricultor fuera de serie, ¿no? Inventor de una máquina desde los 22 años, que lo lleva a tener utilidades y pasar a poder comprar 50 hectáreas y llegar a 2,500. Álvaro Obregón fue... Entonces, no sé si mi punto de vista sea claro. O sea, para mí, cuando en este documento que dice el Caballero Águila, concepto muy mesoamericano, que se dice salvador de la patria, pues de la patria mesoamericana, ¿no? O sea, a pesar de que él está en Tijuana, ¿no? En todo caso, pero él no es de Tijuana, él es de Michoacán, pero viene de una familia dividida, como muchos mexicanos que viven en Estados Unidos. Su papá era medio alcohólico y creo que había tenido antecedentes penales por homicidio. Quiero creer generacionalmente que su abuelo debe haber vivido en la etapa de gloria de Michoacán y del general Cárdenas. Entonces, hay un sentimiento de orgullo, de patria chica, y en todo caso yo no le llamaría psicohistoria, ¿no? O sea, porque es un término que nos llevaría a una discusión muy amplia. Pero sí creo que la gente, cuando hace un acto de reflexión para tomar una decisión difícil, entra en lo que algunos psicoterapeutas llaman filogénesis. O sea, todos tenemos en nuestro ADN componentes de nuestros antepasados. Consecuentemente, hacer un acto de reflexión es entrar en contacto con nuestros antepasados. Entonces yo creo que este cuate Aburto, que pasa como un alienado mental, la pregunta es, ¿cuáles son los elementos culturales que gravitan en Mario Aburto Muñoz? Y es por eso que yo creo que, bueno, finalmente, más allá de la desprestigiada comisión Warren que se hizo para buscar cuál es el motivo intelectual tal del asesino de Kennedy, pues aquí también se hizo una comisión que llegó finalmente, después de las pifias que se recuerdan, ¿no? de todo lo que se dijo, pues llegaron a la tesis de que era un individuo solitario, movido por quién sabe qué intenciones. Entonces la chinaca popular, el pueblo, la gente sencilla, fue Salinas. No, es Salinas. Yo realmente no comparto ese punto de vista. Y la mayoría de la gente, comentaristas, libros y demás, que ves, no se van por esa tesis, porque, bueno, finalmente Colosio ayudó en la parte más sustantiva de las reformas de Salinas, que es el segundo periodo. Ya había muchos colosistas en la legislatura que aprobaron las reformas legislativas. O sea, Colosio era un candidato salinista hasta las cachas. Si era muy inteligente o poco inteligente o como fuera, bueno, pues todas las gentes somos diferentes, ¿no? Pero de que tenía muchos elementos. Ahora, fíjate, qué curioso. Cedillo, mientras que Colosio es un aridoamericano puro, de la cultura del esfuerzo, todo esto, Cedillo es un árido guache. O sea, nació aquí. Entiendo que su papá era electricista. Y se fueron a vivir a Mexicali como 10 años. De los 4 a los 14 años. Entonces allá hizo primaria y secundaria. Entonces la visión de Cedillo es una visión
aridoamericana, muy ligado a los Estados Unidos. Él mismo fue un economista del Banco de México que en 81, en la primera crisis del peso, porque se cayeron los precios del petróleo y demás, hizo desde el Banco de México, creó el FICORCA. Y luego fue el autor del FOBAPROA, ya como presidente de México. En todo caso, él representa una visión que es muy distante de la visión del político medio de Mesoamérica, como lo pudo haber sido Madrazo, que si te fijas bien, tuvieron, o sea, no se llevaba nada bien, ¿no? Madrazo y Zedillo, son dos culturas muy diferentes. Sí. Y después de Zedillo, hubo una elección en la que participaron La Bastida, Fox y Cárdenas. Bueno, Fox y La Bastida son Aridoamérica. Entonces nuevamente Aridoamérica se impone a Mesoamérica en el enfoque, sí, sí. O sea, en la visión occidental de modernidad y de, bueno, que están atrás de todos los cambios que ha tenido México en los últimos años. Entonces yo creo que esta visión, que es la visión de un artículo que publiqué hace 20 años, sigue teniendo vigencia. O sea, el conflicto entre estos dos horizontes culturales, si lo vemos desde el punto de vista del campo, veremos que predomina mucho más los valores de subsistencia en Mesoamérica, en las unidades de producción agropecuarias, forestales, pesqueras, qué sé yo, y las de Aridoamérica. O sea, las unidades de producción en Aridoamérica, por decir algo, en Baja California y Sonora, en Baja California, sean ejidales o pequeñas propiedades, el 100% son productivas. En Sonora estaríamos hablando del 80%. En cambio, en Chiapas, las productivas pueden ser el 4%, porque predominan mucho los valores de subsistencia. ¿Cómo le hacen en Mexicali, por ejemplo? Porque entre Tijuana, Ensenada y Mexicali se distingue porque es un lugar de antros. No, Tijuana. Tijuana más que Mexicali. La tía Juana, sí. La tía Juana. La tía Juana. Ay, esa es la situación que se da en... Sí, porque Mexicali, mira, aquí está Tijuana y San Diego. Sí. ¿No? Tijuana y San Diego, sí. De la parte sur de Tijuana se puede ver el Puente Coronado en la noche. Entonces dicen que la mejor colonia de Tijuana es San Diego, ¿no? Está muy bien. Ah. Y bueno, como frontera, Tijuana tiene hoy todavía la llamada Avenida Revolución, pues que todos eran bares, absolutamente todo era bar. Era un lugar en donde, pues del otro lado, muy cerquita, era San Diego, la base naval. Sí, sí, sí. Entonces el desarrollo de Tijuana, digamos, pues puede correr paralelo al desarrollo de Acapulco, que es de 46 para acá, ¿no? Yeah. Por las situaciones, pero en el caso de Mexicali, después de Tijuana subes la Rumorosa, sí, y bajas, pero bajas 2 o 3 metros abajo del nivel del mar. Por eso es como una olla express, un calor no. espantoso. Llegan a 50 grados fácilmente. Sí, fácilmente. Terrible. El calor de Mexicali sí. No lo tiene ni Mérida, que está a nivel del mar, pero pues tiene la frescura del mar. Mexicali es una express. Cuando la gente te ve así que andas en la calle en Mexicali, te dice, usted no es de aquí, ¿verdad? No, Mexicali es una cosa. Sí. Yo nací en Mexicali, ¿sabías? Ah, tú eres originario de Mexicali. Yo nací en Mexicali. Aunque tienes ascendencia también por Campeche, ¿no? Campeche, sí. Y por Coahuila, y por Veracruz, y pues
pues, como todos los mexicanos tenemos parientes, yo creo que no sé dónde. Oye, y Ensenada es diferente porque la ubicación también es distinta. Bueno, de todas maneras es frontera. Ay, permite, es que tengo un calambre desde hace rato. Ah, con razón, yo decía, bueno, ¿qué te sucede, tocayo? Ahí me han dicho que hay que subir, ¿sí? Ya te estoy... ¿No? Sí, caramba. Sí, yo vi algo, pero dije, ¿qué será? No, y lo sigo teniendo aquí. Que me dispensen, pero dicen que para los calambres hay que pararse de puntas y tratar de alcanzar el cielo, y te vas al cielo, se te quita. Bueno, esa fue una clase de recuperación de salud. Sí, qué bárbaro. Imagínate cuando te den la noche, te tienes que pararte para estirarte, porque, ay, yo creo que es el calor, ¿eh? Algo tiene que ver, porque qué calor está haciendo, y aquí en el estudio está... Sí. Pues... Tú sabes que yo uso la chamarra, aunque sí ha habido por lo menos 2 programas anteriores, 2 o 3 programas que de plano no pude aguantar la chamarra, tocayo. No la pude aguantar por el calor. Perdiste la compostura, tocayo. Sí, ¿verdad? Oye, tocayo, a ver, nada más para terminar de hablar, porque hablamos de 3 ciudades muy importantes en Baja California. Mexicali con esas características, Tijuana y Ensenada. Sí, bueno, yo creo que cada ciudad surge al amparo de sus propias condiciones. Hay en la Baja California un lugar donde venden muy buenas langostas, y hay un hotel de madera, y hay una iglesia que la hizo Eiffel, que así tipo la Torre Eiffel, creo que es Rosarito, y ahí fue por una explotación minera de cobre. Entonces cuando se fue la explotación minera, pues quedó como pueblo fantasma. De hecho, la carretera transpeninsular, sí, y las langostas revivieron Rosarito, porque entonces se hizo ya turístico. Y bueno, pues la Baja California siempre ha sido de una cercanía y de una apetencia de la sociedad norteamericana muy grande, ¿no? El turismo de la Ensenada y de Rosarito y de San José del Cabo, pues yo veo mucho japonés, y veo gente que viene de Jalisco y de Sonora. O sea, si tú consideras que el Acapulco es el centro de turismo vocacional de la parte céntrica, sí, bueno, pues es homólogamente la parte de por allá. Ay. Y ves, mucha gente aficionada a la pesca, hay muy buena pesca. Sí, sí, el sí. 60% de la pesca, sí, de la República es del Golfo de Cortés, de la boca donde está Baja California, Sonora y Sinaloa, que es un mar. O sea, desde Mazatlán hasta arriba. Efectivamente, pero es básicamente esa zona. Esos 3 estados suma su producción pesquera, y es el 60% de todo el país. Ah, ya. El 60%. Uy, tocayo, estamos hablando de una región de Aridoamérica. Bien. Esta parte norte del país, noroeste. Colosio era de Sonora. De Sonora, o sea, De era de este ambiente. Yo creo que por su discurso de hablar de él ser resultado del esfuerzo, porque lo fue, como lo han sido muchísima gente de Aridoamérica. Sí, porque el poder se ha concentrado en Mesoamérica, y buena parte de las costumbres del poder en México son de Mesoamérica, no de Aridoamérica. O sea, tú ves que el grupo de Agua Prieta dejó una profunda huella en el centro del país, el laicismo, de alguna manera la modernidad, calles, le tocó la época de los bancos centrales, ¿no? Le tocó el inicio de la construcción de carreteras a calles. Entonces, fue una clase política que tenía
esta vecindad más con la parte de Estados Unidos, de la cual indefectiblemente estamos unidos. Si tú te fijas en Corea del Sur y Corea del Norte, bueno, la del sur, los paradigmas son japoneses, pero la del norte, los paradigmas son chinos. Chino, claro. Bueno, pues entonces aquí, Aridoamérica, los paradigmas son norteamericanos. Claro, claro. Y Mesoamérica, estábamos hablando hace rato de Oaxaca, Chiapas y el propio Guerrero, son Centroamérica, Sí. ¿no? Tienen paradigmas, características. O sea, cuando tú vas en el carro y pasas por esos lugares, no de las ciudades, porque las ciudades son, como dicen en una película que acabo de ver que se llama, muy buena, que se llama La belleza eterna de Roma y tal, que Jet Armadella dice, no, lo mejor de Roma son los turistas, dice. ¿No? Entonces, dice este país de libertinos. Entonces, realmente, yo lo único que quiero hacer énfasis en este coloquio que tuve oportunidad de hacer, es hacer énfasis en que más allá de las amistades, del perfil del discurso, de una serie de cosas, hay estos elementos culturales atrás de Mario Aburto, Sí. y de Luis Donaldo Colosio. O sea, que representan dos ecosistemas, Así es. dos naciones diferentes. Y que Mario Aburto, dentro de su parafernalia psicológica manifestada en sus actas, él es caballero águila y se siente salvador de la patria, y que el pueblo de México lo va a respaldar. Porque gravita esto que te digo de estos antepasados no tan lejanos, Sí. de este momento de gloria que vivió Michoacán con la expulsión de calles del país, ¿no? Fíjate, tocayo, me das pauta a comentar lo siguiente. Mañana, día 28 y el día 29, viernes y sábado, va a haber un simposio Comunidad y Cultura FEPAL en Guadalajara. FEPAL, la Federación Psiquiátrica de América Latina. Okay. Y mira, cómo todo esto tiene que ver exactamente con lo que tú estás mencionando. Son temas que van a tratar en este simposio. Una de ellas, Ileana Hernández Arce, que además es prima mía, ella es psiquiatra. Uh-huh. Ella va a hablar de los artistas suicidas. Un análisis de los artistas suicidas. Dice uno, ¿por qué alguien con capacidad intelectual, con conocimiento, con una vida resuelta, decide suicidarse? Hay cosas que no entiende uno. Pues la generación del 27. Janis Joplin, 27 años. Jim Morrison, 27 años. De Neblina Azul, ¿cómo se llamaba? Otro que usaba el pelo así afro. Ajá. O sea, se quedaron en el pasón a los 27 años. 27 años. Es la generación del 27, porque al 27 se murieron. O sea, muchos artistas muy exitosos. Sí. Por la droga. Sí. Mira, comentando sobre este tema, me decían unas personas, por ejemplo, Miroslava, una mujer que tenía belleza, que tenía resuelta la vida. ¿Por qué se suicidó Miroslava? Bueno, te voy a decir una cosa, la depresión eso hace que sea un avión que entra en barrena y ya no se puede levantar. Es verdad. Entonces hay gentes que se deprimen y pueden tener, o sea, la depresión no guarda una correlación de que si tienes una cuenta bancaria alta o baja. Hay muchas gentes que sí dependen. Va un cuate con el psicoterapeuta y le dice, doctor, ando un poco deprimido. Y le dice, ¿y cómo está su cuenta bancaria? Pues baja. Pues deja que suba tantito, ya se va a sentir mejor. ¿No? Pero fíjate, tocayo, hablando de dos mentalidades diferentes, como el caso de Aburto, de una región totalmente diferente a la que perteneció Luis Donaldo Colosio. Sí, culturas. Y las razones. Este es un tema, habría que preguntarles a los psiquiatras, así como se habla aquí en ese simposio, que te digo me parece muy interesante. Bueno, Juan Villoro va a cerrar este simposio con una conferencia magistral. Con ese evento se va a cerrar.
Y lógicamente sabemos que Juan pues trae todo un antecedente de su señor padre, Luis Villoro, recién fallecido. Que acaba de fallecer. Pues ese trabajo que hizo Luis Villoro sobre la revolución de independencia es un ensayo clásico. Y cuando dices clásico, es aquello que trata de ser imitado siempre o superado. Entonces, el ensayo de Luis Villoro sobre la Revolución Mexicana, la Revolución de Independencia, sí, es un ensayo clásico. Ya. Y mira, su hermana Carmen, que vive en Guadalajara, la hermana de Juan, también va a participar. Su mamá, no sé si viva la mamá de Juan y de Carmen, yucateca. Ella también, no sé si ella fue psicóloga o fue psiquiatra. O sea, pero en su familia hay mucho de esa tendencia. De esa especialidad. De esa especialidad, sí. Y entonces fíjate, qué interesante, porque todos estos temas que tú estás abordando aquí, de personalidades como la de Aburto, con ese sentir, de ese sentirse caballero águila. Fíjate que esto tiene mucho que ver con la filogénesis. Hay incluso una terapia de no recuerdo ahorita cómo se llama, pero son como de roles que de repente hacen como una familia y hacen los roles de cada uno. Gering, o tiene un nombre alemán, sí, el creador de estas terapias, no recuerdo, que lo lamento mucho, pero tienen mucho que ver para la cura con las relaciones intrafamiliares. O sea, el comportamiento del papá o de la mamá. Constelaciones familiares. Ándale, claro, constelaciones familiares, es cierto, sí. Tiene que ver con la historia, no de ahorita, sino la historia de... Exacto, pero entonces ahí entramos en la filogénesis, sí, no en la psicohistoria. Además, este hombre, si tú lo ves en YouTube, un hombre con una sabiduría, hablando de constelaciones familiares, impresionante. ¿Pero de quién estás hablando? ¿Quién es el que dijiste? ¿De este alemán? Sí. Sí, de este alemán, sí. Uh-huh. Pues sí, yo creo que es un ejercicio. ¿De qué época estamos hablando? Sí, de este cuate. Sí. Pero yo creo que son, bueno, mi opinión es, pues es un ejercicio muy duro. Sí. Yo pienso que son prácticas, de la Segunda Guerra Mundial. Que te acuerdas que se hablaba mucho de lavado de cerebro. Sí. Entonces, este tipo de prácticas, no sé si exactamente estas constelaciones, pero la psiquiatría y la psicología en la Segunda Guerra Mundial, pues tuvieron un Skinner, ¿no? Sí. Las condicionantes. Yo creo que pues son prácticas. A mí no me gustaría participar en una de estas constelaciones. O sea, no me sentiría muy cómodo, ¿no? Sí, porque además los ejercicios que hacen en una sesión de constelaciones familiares, pues tiene que ver con el pasado. Sí, entonces, y ahí sí es difícil acercarse a la verdad de lo que uno tiene experiencia, conocimientos. Es como te diré, como hacer un poco realidad el hubiera sido. Además, todos los dioses siguen creciendo a alturas que nunca tuvieron cuando se les deja de ver jóvenes. Estoy hablando de los abuelos, de los papás, o de los hijos, o del que sea. Porque son dioses, ¿no? Son gentes muy amada, que la dejas de ver joven, ya sea porque ellos se mueren, o se van, o yo qué sé, la dejas de ver. Y el recuerdo idealizado hace que sigan creciendo, ¿no? A alturas que nunca tuvieron. Pues mira, este tema del simposium Comunidad y Cultura FEPAL, allá en Guadalajara, me llama mucho la atención porque está enfocado al tema de la cultura y la parte psiquiátrica. Interesantísimo. Indisoluble. Fíjate, qué interesante. Indisoluble. Cierto. Sí. Los que estén interesados, bueno, echen una miradita a la información en internet, y si alguien quiere asistir, bueno,
ahí están los datos para que puedan ustedes acudir allá en Guadalajara. Un evento que vale la pena. Además, hay muchos temas que tenemos en México, no únicamente en la Ciudad de México. Guadalajara se ha distinguido por cosas como la Feria Internacional del Libro, por ejemplo, que es todo un evento internacional. Bueno, Guadalajara, hoy toda la República, la violencia y la corrupción y aparte de estos eventos magníficos sobre la cultura, híjole, Jalisco se ha distinguido por muchas cosas, ¿no? Ya, incluyendo aquellos chistes de que hay puros machos, ¿no? Y luego dicen al de al lado, no, pues aquí hay hombres y mujeres y la pasamos mejor, ¿no? Pero bueno, realmente la situación en el país es muy compleja, sobre todo por la falta de generación de empleo. Sí. Este es un problema que el escenario urbano se ha vuelto el comercio informal, lo que esto signifique, pues, en algo que crece masivamente, ¿no? Ahí están los vagoneros hoy en la Plaza del Zócalo. Entonces, no es posible que esto se dé. Te decíamos, en las ciudades modernas chinas no se ve el comercio informal, no andan los comerciantes informales correteando a los turistas, ¿no? O sea, el problema del empleo en México está atorado porque medio país tiene una forma de tenencia de la tierra, donde el ejido es la primera paraestatal de la Revolución Mexicana y de 65 para acá dejó de funcionar. Y en 74 se hizo una Secretaría de la Reforma Agraria. O sea, ese es un atorón del cual vamos a hablar cómodamente cuando hablemos de la reforma del campo de Peña Nieto, porque yo no le veo cuadratura al círculo. Y si eso no se desatora, carismas, copetes, discursos, no, aquí hay que ver las cuestiones de fondo, las cuestiones estructurales. Y bueno, si la Constitución se hizo en un momento de crisis, pues a lo mejor será necesario que haya una crisis que rompa todo, para que entonces las ideas más o menos que anden por ahí se integren a una nueva Constitución, porque yo no veo que los políticos, los partidos tengan ganas realmente de hacer algo que hagan que este país crezca. Tenemos 30 años sin generar el crecimiento en el empleo que requiere el país. Es verdad. Uy, tocayo, te pediría que, ahora ya nos faltan unos minutos, cerrar ese tema de Luis Donaldo Colosio, pensando en que ya la época de Luis Donaldo Colosio ya tenía características muy difíciles. No era una situación fácil. Ahora ya esto es el pan nuestro de todos los días, el caso del narcotráfico. Bueno, pues pero ya lo que pasaba en aquella época ya era... Estalló Marcos, ¿verdad? Sí. Se entró el TLC. Sí. Ya desde 89 se había dicho fin al reparto agrario, que coincidió con el derrumbe de la Unión Soviética, ¿no? Sí. O sea, pero aquí no se desbarató el ejido, nada más se dijo, ya se puede. Pero la otra vez estaba viendo los protocolos para vender, pues, pueden llevarse de 3 a 6 meses si todo va bien. Eso a un pyme, o sea, hace que la propiedad ejidal sea territorio vedado para los pymes, ¿no? Para el gran capital chance, que tiene todo su aparato jurídico. Claro, y tiene pero para el pequeño quiere... No. Entonces, yo sí creo que el próximo programa que hagamos, que lo vamos a hacer de la reforma del campo, muy bien, vamos a ver qué se quiso decir y qué se dijo. Muy bien. ¿Y eso qué significa? Yo te pediría que pudiéramos, con este tema, pensar en los productos orgánicos, porque esto requiere cultura, conocimiento, práctica, una serie de cosas, y también incremento en el valor de los productos del campo. Sin embargo, en México no tenemos esta cultura. Pero ya está permeando yo diría en las élites. O sea, siempre 20% de población que tiene acceso a un buen nivel de ingreso, pues empieza a comprar tocino de pavo, ¿no? Sí. Que paquete es más grande, un poco más caro, pero trae menos grasa, etc. Entonces ya no compran tocino de cerdo.
toman tocino de pavo. De pavo. Oye, los niños, pues hay que darles huevo orgánico, que la yema es sin tanto color, ¿no? Es como más palidona. Sí. Y empiezas a ver que ya se empieza a hablar, pero yo creo que en ciertos estratos sociales que están dispuestos a gastar un poco más o a cambiar sus patrones de consumo, ¿no? Sí, sí, sí. No, ese es un tema yo diría, de mercadotecnia. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues pensaremos porque también eso significa costo. Vamos, tener una certificación de ser una empresa certificada con productos orgánicos, eso cuesta. Sí. Tenemos chat. A ver, ¿qué dice el chat? ¿Tú se alcanzas a leer? No, pues yo no veo con lo izquierdo. A ver, ¿quién puede leer? Oye, pero ¿hace poco no te lo pasan impreso? No, lo van subiendo. Mira. A ver. No, pero yo no, ni así de rápido, jamás. No, es que lo van a empezar a subir. ¿Quién lee? Yo sí, así sí. Ok, muy bien. Dice Jorge Luis, saludos de Puebla, los felicito por este excelente programa, muy interesante, saludos de Puebla. Perfecto, gracias. Luego dice Valente Díaz, en todos los estados existen los lados oscuros, las zonas en las que se trafica, hay antros, pero son las zonas donde nadie sabe nada y que manda es la impunidad. Bueno. Marina Álvarez, me encanta su programa, en especial cuando está acompañado de este caballero. Felicidades a los dos. Thank you very much. Carlos, licenciado Oliver, para buscar este tipo de información, ¿o es su opinión personal? Saludos. Es mi opinión personal. Sí. Lo dijiste desde el principio. Sí. Muy bien. Pero fíjate, me da mucho gusto que las personas estén atentas de lo que aquí se dice en el programa. Ahora, esto da pauta a que quien quiera entrar a tener más información, incluir la lectura de este libro de Arturo. Sí, el testamento. ¿Dónde está la venta de este libro? El testamento de Aburto está, a ver. ¿Qué editorial es? Es de él, es una edición de él. Déjame. Creo que él tenía algún. Si pudiéramos dar algún dato. Sí, hombre. Bueno, pues ahora sí que es Arturo Oliver Escazán. Y debe de estar seguramente en el Wikipedia, bueno, lo van a localizar, ¿no? O sea, de acuerdo. Él tiene varios trabajos así de este tipo. Sí. Y como son de él pone su teléfono. Perfecto. Entonces yo creo que Arturo Oliver Escazán, el testamento de Aburto, es localizable. Muy bien. ¿No? Muy bien. No creo que... Por si alguien se interesa en meterse un poquito de lectura y conocer cosas que no se conocen públicamente. Este librito tiene la gran cualidad de que tiene datos históricos, como el acta en donde escribió los testimonios personales de él, que pueden interpretarse como los hago yo o como los hace él, como los hace claro. Pero son la fuente. Entonces eso pues, es una cosa que está a la mano en esta edición. Muy bien. Isabel, hemos llegado al final del programa. Tocayo, te estamos muy agradecidos como siempre. Yo soy el agradecido. Y además, pues tenemos la presencia de una persona que espero que la convenzas de que venga al programa, Tocayo. Pues ya ella, que se organice y que diga, esta boca es mía. Muy bien. Sí, gracias. Isabel, muchísimas gracias por tu siempre diligencia en este programa. Hoy en la noche, un rato más, ya el programa estará en YouTube. Magnífico. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos aquí el próximo martes. Pásenla bien. Hasta pronto. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.